Iñaki Goitia, portero. Estos Martiricos 08. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es Martiricos 08. A beneficio de Aldeas Infantiles. Profesional del fútbol, eficaz, discreto, de la escuela vasca, casi nada. Con el Málaga siempre dio como mínimo el notable. Llegó al club para reforzar aquel super filial de segunda división y terminó convirtiéndose en el portero titular del último ascenso del club a la máxima categoría del fútbol español. Iñaki Goitia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Borja. Muy bien, tío. El ascenso a primera de nuestro querido Málaga Club de Fútbol en 2008 es la inspiración del proyecto Martiricos 08, un proyecto solidario de comunicación y entretenimiento dedicado al club de nuestros amores. Queremos que este proyecto llegue también a quienes más lo necesitan a través de vuestras donaciones económicas que irán destinadas a niños, niñas y familias de Málaga en situación de vulnerabilidad atendidas por Aldeas Infantiles SOS. Entra en nuestra web y colabora. Estamos con Iñaki Goitia Peña, nacido en Baracaldo, Portugalete, Vizcaya, el 2 de marzo de 1982. En el club, entre Málaga B y primer equipo, estuvo 6 temporadas, del 2003 al 2009, y en la temporada 2007-2008, la que nos atañe, disputó 41 partidos de liga. El calentamiento. Colabora Clínicas Mentadental. ¿Qué edad tenías en esa 2007-2008 y dónde vivías en Málaga? Pues yo residía en la zona del Parque Litoral, próximo al Martín Carpena, y edad, pues no sé si rondaría 25, 28 años aproximadamente. ¿Qué dorsal tenías esa temporada? El 13. ¿Qué botas usabas? Una Sus, porque yo creo que ya ni existen. ¿Qué coche tenías? Un Golf. Ajá. Un Golf 4 creo que era, sí. ¿Camiseta por dentro o por fuera? Bueno, aquel entonces ya eran muy prácticas y por fuera. ¿Quién era tu mejor amigo dentro de ese equipo? Éramos muchos, la verdad es que hicimos muy buenas migas. Pues estaba Tony Hidalgo, Santi Carpintero, Nabil Baja también, Jesús Gámez, Apoño, el de Rosario, Wellington. La verdad es que no cabría destacar uno solo. Hicimos un gran grupo, la verdad. Y dentro del campo, ¿con qué defensa, con qué compañero te entendías mejor? La verdad, entre Wellington, Elder y yo teníamos buena relación. ¿Para ti quién fue el jugador revelación esa temporada? Antonio Hidalgo. ¿Un atributo que resaltarías de Muñiz? Constancia, trabajo, humildad, compromiso. Y si pudieras darle un consejo futbolístico al Iñaki Goitia de esa temporada 2007-2008 a día de hoy, ¿qué consejo le darías? No sé, yo creo que en aquel entonces disfrutamos del momento, aprovechamos cada instante, cada sesión. Yo creo que por parte mía y nuestra en general lo dimos todo. El primer tiempo. Colabora Porras y Serralbo Abogados. Iñaki, ¿se puede decir que esa temporada 2007-2008 fue la primera temporada en la que partías de todas como con la vitola de titular, ¿no? ¿Desde esa pretemporada tú ya sabías ese rol? ¿Te lo había comunicado Muñiz? No, la verdad es que no. Es cierto que acabé la temporada anterior jugando de titular, una temporada bastante complicada a nivel colectivo y a nivel de la entidad también. Y la verdad es que no comunicó nada. Juan Ramón Muñiz pues, no solía comunicar nada a los jugadores. Es verdad, a base de trabajo de pretemporada estimó oportuno tomar esa decisión y bueno, así fue. Como tú bien dices, esa temporada anterior, la 2006-2007, en la que tú te haces con el hueco tras una victoria ante Las Palmas, apuesta por ti contra la Ciudad de Murcia, si no me equivoco, y de ahí estuviste inamovible hasta el final. Fue una temporada de mucha presión. Yo te quería preguntar, esos partidos de tanta presión, a Iñaki Goitia, ¿qué le aportaron profesionalmente? Pues la verdad es que mucha madurez en cuanto al ámbito deportivo, ¿no? El club estaba metido en bastantes problemas extradeportivos y la verdad es que teníamos cierta responsabilidad de conseguir el objetivo deportivo para que la entidad pues, no fuera peor hasta se especulaba de la posible disolución o desaparición.
cuando se arranca, bueno, sobre todo en esa parte de la 2006-2007 y ya la 2007-2008, obviamente la otra cara de la moneda la vivió tu compañero de portería, Francesc Arnau. ¿Él qué te decía? ¿Te ayudaba teniendo en cuenta que era un portero ya veterano con cierta trayectoria? Sí, la verdad es que nos llevábamos francamente bien en el día a día. Tuvimos la suerte de compartir 4 años en la primera plantilla. Yo cuando estaba en el filial también solía subir con el primer equipo a entrenar junto con Calatayud. Y la verdad es que teníamos buena relación y era un portero que constantemente estaba dando consejos y fruto de ello pues fue eso, la buena relación que tuvimos. Y más si cabe cuando el puesto portero es muy específico, solo puede jugar uno y el bien de un portero acarrea buenos resultados al equipo y eso repercute directamente en el colectivo total, ¿no? Y Francesc Arnau pues también sacó partido de ello y fue también pieza clave de ese ascenso. Es verdad que no tuvo mucha participación en el ámbito de competir diariamente, pero en el ámbito diario de cada entrenamiento y madurez y experiencia y consejos al grupo, a los chavales, nos aportaba mucho. Por eso te iba a decir que Francesc Arnau, mirando datos, fue, si no me equivoco, fuiste tú, su pareja en portería más longeva a lo largo de su carrera. Estuviste 4 temporadas compitiendo por el puesto. Esa contribución que tuvo Francesc Arnau hacia ti personalmente y profesionalmente como portero, ¿en qué puntitos brevemente se puede explicar? A ver, él en el aspecto técnico pues me corregía constantemente, ¿no? Pequeños detalles de cómo llevar a cabo una ejecución técnica, ¿no? De cualquier tipo de acción. Y luego pues Arnau siempre era la constancia y la perseverancia en el trabajo diario, era muy competitivo en cada sesión y eso hacía pues que el compañero también tuviera ese grado de competitividad y compromiso para llevar a cabo la mejora bien individual y colectiva de ambos. Uh-huh. Bueno, lo que decíamos, Iñaki se salva in extremis la categoría el año anterior y se afronta la 2007-2008 con energías renovadas y una plantilla también muy renovada porque llegaron 11 fichajes. ¿Qué sensación tenías en esa pretemporada según iban cayendo las caras nuevas allá en Antequera? Pues la verdad es que se percibía muchísima ilusión por parte de los nuevos componentes de la plantilla, ¿no? Y eso, quieras o no quieras, se nota en el grupo. Es verdad que, como tú bien dices, los que estuvimos de la temporada anterior, pues lo pasamos francamente mal. Fue una temporada larga, dura, complicada. Y esa pretemporada ya desde Antequera se marcaba mucha ilusión, optimismo. La verdad es que el trabajo que pretendía inculcar el míster se iba asimilando por parte del grupo y eso empezó a reforzar un poquillo el compromiso colectivo y fruto de ello pues fue eso, ¿no? Sobre todo el buen arranque de liga que tuvimos, que fue parte fundamental para conseguir el objetivo final. Esa conexión que se mostró latente durante casi toda la temporada tuya con la defensa, por esa solidez defensiva que mostró el equipo todo el año, ¿cómo se consigue? ¿Fue fluyendo naturalmente desde pretemporada? Porque básicamente te cambiaron todas las piezas de la zaga por delante, menos Jesús Gámez. Llegaron Rosato, Elder y Wellington, que fueron lo habitual en esa línea de 4 atrás, ¿no? Sí, también Javi Calleja, también disputó partidos del lateral izquierdo. Al final era ¿cómo te podría explicar? Era un compromiso individual por parte de los compañeros que les daba igual en qué puesto jugar, sino que era decisión del míster el optar por un jugador u otro en una demarcación para afrontar los objetivos de ese partido en concreto. Y la verdad es que la parte principal del objetivo fue el compromiso individual de todos los componentes de esa plantilla, ¿no? Creo que todos tuvimos nuestro momento de jugar y ese momento todos lo aprovechamos. De los fichajes nuevos, Iñaki, ¿hubo alguno que te sorprendiera por encima de los demás? Bueno, al final la velocidad del Liceu nos sorprendió muchísimo, ¿no? Era un jugador pues prácticamente para nosotros pues desconocido, era muy niño todavía y luego pues la solvencia defensiva que tenían tanto el de Rosario como Wellington. Luego pues ya conocíamos la calidad de Jesús Gámez, Javi Calleja, el buen golpeo que tenía Rosato. Dentro del ámbito defensivo pues eran jugadores que cada uno tenía sus fortalezas y las explotaron al máximo. A ese Málaga, siguiendo un poquito charlando de esa faceta defensiva del Málaga, le llegaban bastante poco. Muñiz estaba bastante obsesionado, ¿no?, con el trabajo defensivo. Ahora que eres entrenador, Iñaki, ¿me puedes explicar un poco en qué consistía el libreto defensivo de Juan Ramón Muñiz en ese Málaga?
Bueno, pues principalmente él siempre ha puesto por la línea de 4 defensiva, ¿no? Y luego, pues un eje que mantenía muchísimo equilibrio al equipo y pieza fundamental, pues fue Santi Carpintero, que dentro de esos 5 jugadores donde se priorizaban esas labores defensivas, pues eran prácticamente muy solventes y eficientes. Luego ya pues acompañaba con bien Apoño, Antonio Hidalgo ahí en el eje del equipo, y luego pues las bandas tenía jugadores comprometidos por la causa, como podían ser Pablo George, Cheli, Calleja. Al final eran jugadores que dices, eran comprometidos para cuando había que correr para atrás o sacrificar un ámbito defensivo, que pocas veces suele gustar, se desempeñaban al máximo. Cuando pusiste, Iñaki, con 21 de 21 en ese arranque de récord, que fueron 7 victorias consecutivas, no os podíais imaginar, ¿verdad?, que terminaríais la temporada casi pidiendo la hora. La verdad es que no, ¿no? A nosotros es un mensaje que en los últimos años se ha puesto muy de moda, que es el ir partido a partido, ¿no? Nosotros veníamos de sufrir una temporada anterior donde no pensábamos que íbamos a acabar como acabamos, salvándonos en la penúltima jornada de no bajar a Segunda B, la que era antiguamente la Segunda B, y esa nueva temporada la empezamos con ilusión y pensando que cada partido que no consiguiéramos los puntos no volvía, ¿no? Y que cada punto era importante. Empezamos bien, no quiero recordar que fue un partido contra el Salamanca en casa, ganamos 3-0 y luego fuimos a Vitoria 0-1, ganamos allí en Mendizorroza, y poco a poco fuimos cogiendo pues esa confianza y diciendo, hostia, pues aquí está el equipo, con el trabajo del míster a nivel táctico, de compromiso a los jugadores, pues éramos solventes y nos encontramos con esos 7 de 7 puntos, pues que nos aupó la parte alta de la clasificación, que estuvimos yo creo que todo el año en fase de ascenso directo, aquel entonces no había acceso, zona de playoff. Y es verdad que luego pues la temporada se nos fue haciendo larga. Sobre todo yo creo que hubo un par de partidos que creo recordar fueron 2 derrotas consecutivas en casa, Nastic 1-2 y sobre todo el Hércules 4-6, donde ahí fue un punto de inflexión para todos. Íbamos luego creo que al Pizjuán a jugar contra el Sevilla Atlético y era un punto ahí donde dijimos, hostia, aquí puede pasar la balanza de un lado a otro. Pero ganamos 0-1, me acuerdo, con un gol de Javi Calleja. Y bueno, sí, nos costó un poquillo, pero ya sabes, los ascensos directos a Primera División son costosos, nadie regala nada y bueno, por suerte todo el esfuerzo que tuvimos tuvo recompensa. Ese bajón de resultados, decías que fueron 2 derrotas consecutivas en casa, en realidad fueron 3, Real Sociedad, Nastic y Hércules. ¿Se debió principalmente más a temas psicológicos, de mucha presión, de estar toda la temporada en puesto de ascenso y que al final la exigencia obviamente del público era que el Málaga tenía que subir después de estar tanto tiempo en ascenso, o fue más físico? Bueno, yo creo que en el aspecto físico, pues yo creo que todos los equipos pues llegamos un poquillo, no llegamos al 100%, ¿no?, a esa fase de la temporada. Pero es verdad que contra la Real pues era un equipo que también estaba en la zona alta, era un partido pues que podía entrar dentro de las quinielas el hecho de no ganarlo, pero fueron los 2 partidos seguidos, que fueron 2 jornadas consecutivas en casa, la del Nastic, que perdimos 1-2, y Hércules, que fueron una tras de otra en 7 días vista, donde verdaderamente dijimos, joder, pues igual estamos ciertamente muy tensionados por ese objetivo que nos hemos encontrado sin tenerlo en mente desde un principio de temporada, pero que no queríamos que se nos escapara. Pero claro, que el rival también juega, también compite, los rivales pues tienen buenos jugadores, por momento los objetivos que tienen son más ilusionantes que de un principio tuvieran los rivales, y fruto de ello fue esos no resultados que no conseguimos los que, no para el aspecto físico, igual fue un poquito el concepto más mental o motivacional, o sobre todo de presión, que nos veíamos sometidos a querer que no se nos escapara el objetivo cuando habíamos estado toda la temporada y en los puestos de acceso directo. ¿Y cómo lo gestionasteis tras ese 4-6 del Hércules? ¿Hubo conjura de vestuario? ¿Los pesos pesados, los más veteranos dieron un paso al frente? No, yo creo que fue cosa de todos, ¿no? Estuvimos, pues es verdad que siempre se hablan de estas cosas, no podemos decir que no se hablen, que no le dimos importancia, pues sí, ¿no? Fue encima un 4-6 que íbamos 3-1 ganando al descanso, nos anularon el 4-1, creo recordar, por un fuera de juego que, bueno, ahora no hay VAR ni nada, no había aquel entonces, y de un 3-1 pues fue un 4-6 de 2-3 contras inmediatas. No sé, a John Vélez, Ismael, tenían jugadores muy potentes, el Hércules arriba. Y pues nosotros hablando, pues nos sometimos a seguir trabajando por la causa y sabiendo que si hasta el momento habíamos llegado ahí, pues que no podía haber ninguna causa externa que nos
que nos pudiera hacer cambiar en cuanto a rendimiento, que no fuera prácticamente el no confiar nosotros en nosotros mismos. Así que seguimos trabajando y fruto de ello pues fue lo que conseguimos. Con esas 3 derrotas consecutivas había bastante crispación, sobre todo por parte del público. Teniendo en cuenta que el Málaga no abandonó puestos de ascenso en toda la temporada, ¿dentro del vestuario sentíais que se estaba siendo injusto con vosotros? No, al final el aficionado yo creo que es libre de opinar también, ¿no? Al igual que es libre de disfrutar las victorias a su manera, al igual que es libre a poder desplazarse o no fuera de casa, asistir a la Rosaleda o no, es libre de opinar y es lo bonito del fútbol, ¿no? El fútbol no siempre te garantiza que 2 más 2 sean 4 y al final cada uno tiene un punto de vista diferente y es lógico que ese malaguismo quisiera volver a Primera División lo antes posible y más si cabe después de haber pasado un año muy, muy, muy duro como el anterior, pues ya se veían con, pues como te diría yo, comiéndose la guinda del pastel sin haber sido servido, ¿no? Entonces, pues puede ser, nosotros comprendíamos que el aficionado tuviera ese sentir, nosotros no queríamos que lo tuviera y teníamos que seguir trabajando para hacerles cambiar de opinión. Has comentado al principio que Antonio Hidalgo para ti fue el jugador revelación esa temporada. ¿Se recuerdan por Málaga pocos jugadores con tanta influencia directa en el devenir de un equipo, ¿no? que metió 14 goles? Pues sí, la verdad es que ese año estuvo muy acertado desde el inicio de competición. Era un jugador que era muy sacrificado en labores defensivas, tenía calidad para llevar a cabo creación y luego sobre todo pues tenía llegada y pisaba área. Tenía calidad también para llevar a cabo esos conceptos, tenía un buen saque de ABPs, de acciones a balón parado y era bastante completo como compañero y la verdad es que suerte la nuestra que lo tuvimos con nosotros. Además metió los 2 goles el día del ascenso ante el Tenerife. ¿Cómo fue la fiesta del ascenso? Porque fue tu primer ascenso, ¿no? Y también, ¿qué supuso para ti verte llegar a primera ya como jugador asentado en el club? Pues la verdad es que ese año en el ámbito colectivo y aglomerando un poquito toda la temporada y todas las 2 temporadas fue muy satisfactorio, ¿no? Porque pasamos de prácticamente estar jodidos el año anterior y esa temporada disfrutamos muchísimo. Con resultados, con el trabajo, con el día a día y sobre todo, pues como tú bien dices, ¿no? Con el último partido, jugarlo en nuestra casa ante toda una afición. El anteúltimo partido creo que lo jugamos en Granada, ¿no? El Granada 74, aquella plaza que cogió a la ciudad de Murcia, si no creo olvidar, con desplazamiento pues en masa que empezó a hacer el malaguismo cuando en cierto modo se había perdido ese malaguismo y al final pues el ver esos desplazamientos nos motivaba mucho y más si cabe y nos ponemos en la actualidad pues es sorprendente lo que el malaguismo puede llegar a conseguir. Logrado el ascenso, Iñaki se va a Muñiz, al Racing de Santander, y llega Antonio Tapia, que fue tu entrenador en el Málaga B. Sin embargo, Tapia, en el inicio de la 2008-2009, ya en primera, opta por Arnau. Habiendo sido tú el portero del ascenso y una pieza fundamental en ese ascenso, ¿cómo te tomas que le dé la titularidad a tu compañero? Bueno, pues son decisiones del míster. Como bien te he dicho antes, Francés y yo nos llevábamos muy bien y sabíamos que solo podía jugar uno de los dos. Nuestro objetivo era aportar el máximo al equipo y que luego ya fuera la decisión del míster el que decidiera quién de los dos jugaba. La decisión de Antonio Tapia en aquel momento fue esa, pues, totalmente respetada y yo por mi parte seguir trabajando para seguir aportando al equipo para cuando llegara mi momento, porque al final pues sabes que la temporada es larga y pueden pasar 1000 cosas. Pero, sin embargo, te dio la alternativa pronto en Mallorca, tras encajar el Málaga 10 goles en 3 partidos, Barça, Madrid, Villarreal. Ese Málaga mantuvo la base del ascenso, sin Antonio Hidalgo ni Carpintero, pero se sumaron Lolo, Albert Luque, Miguel Ángel, Duda, Adrián, y dio un paso al frente importante a Poño ese año. Ese Málaga jugaba muy bien al fútbol, ¿verdad, Iñaki? Sí, la verdad es que, como tú bien has dicho, hay jugadores de renombre y con calidad. Y más si cabe, donde en primera pues el aspecto táctico de los rivales no viene a ser tan agobiador, tan defensivo, tan reducir espacios, tan presión tan intensa, tanto juego directo, tanta caída, sino que en primera pues muchas veces pues se permite un poquito más la fase ofensiva de los jugadores y es verdad que disfrutamos mucho. Hicimos un gran año y estuvimos próximos de meternos en lo que era antiguamente la UEFA. De hecho, en marzo
ganasteis en Getafe y os pusisteis quintos, solo a 3 puntos de Champions. Sin embargo, para ti ese tramo final de temporada, Iñaki, no fue fácil, ¿no? Porque estaba la situación de tu renovación, que finalmente no renovaste, firmaste con el Betis, que terminó bajando a segunda división, y justo en la penúltima jornada de Liga se produjo un Betis-Málaga, con el Betis jugándose la permanencia, el Málaga la UEFA. ¿A día de hoy entiendes la actitud que tomó el malaguismo, que no encajara muy bien el hecho de que no jugaras ese partido? Bueno, a ver, puestos en contexto, yo me acuerdo aquella semana previa, yo pues me reuní con Antonio Tapia y Fernando Sanz y les trasladé mi situación. Y mi situación era que pues yo ya había firmado con el Betis después de no haber aceptado pues la oferta del Málaga. Me veía la obligación a la entidad, al entrenador y al presidente en este caso, que llegamos a ser hasta compañeros. Fernando ya me conoce, sabe que soy una persona muy transparente y que intento obrar pues, por lo mejor para la situación. Y que luego, pues que si había que el míster que tomara la decisión, que tuviera que tomar. Yo por mi parte estuve dispuesto a formar parte de ese 11 inicial para afrontar el partido contra el Betis, pero fue Antonio pues el que tomó la decisión de comunicarme pues que no iba a jugar y que me iba a dejar fuera de la convocatoria por la situación. De hecho, Antonio Tapia también se terminó yendo al Betis ese verano contigo. ¿Y dentro del vestuario te sentiste arropado en esa decisión por tus compañeros, Iñaki? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que pues, todo lo entendieron. También me comentaron, ¿no? Pues que el hecho de obrar de esa forma, ser transparente y claro, pues al final yo quería que el míster tuviera toda la información y que yo estaba disponible para afrontar ese partido. Imagino que a día de hoy te seguirá dando algo de pena, ¿no? Cómo se produjo esa salida del Málaga, sobre todo teniendo en cuenta la impresión que se llevó la afición, ¿no? De que no pudieras despedirte. Sí, sobre todo, pues al final, como me has preguntado antes, cada aficionado es libre de pensar lo que estime oportuno. La realidad yo creo que se distorsionó muchísimo. Yo creo que la información que llegó al aficionado no fue verdaderamente clara y real y eso fue lo que pudo llevar a esa distorsión de la información. Pero bueno, al final las cosas pasan como pasan y bueno, yo en ese momento pues me vi la obligación de trasladar la información a la entidad y al entrenador y así fue. La circunstancia concreta fue o pudo ser, ¿no? Entonces que, obviamente, habiendo firmado ya con el Betis, no quería involucrarte en un partido en el que el Betis se jugara la permanencia, ¿no? ¿No te sentías cómodo en esa situación? No, yo sí que sentía cómodo. Yo quería jugar y al final nosotros creo que estábamos con la posibilidad de meternos en UEFA y yo sí que quería jugar. Eso se lo trasladé al míster y yo me encontré en un buen momento físico, un buen momento de forma y le dije, Antonio, yo quiero jugar y la situación es esta, se está especulando, en aquel entonces ya se estaba especulando con la posibilidad de que ya hubiera firmado o no hubiera firmado, pero yo ya jugué anteriormente partidos con el Málaga, habiendo tenido mi contrato firmado con el Betis. Y yo di todo con el Málaga hasta el último momento. En ese momento, pues Antonio Tapia decidió no ponerme de inicio ni convocarme, pero yo hasta el momento había competido al 100%, había aportado al Málaga y si hubiera jugado ese partido también hubiera aportado al Málaga. El descanso. Colabora Copalima Cerrajería. Iñaki, ¿campero o espeto? Un espeto. ¿Cuál es tu rincón favorito de Málaga? Bueno, me gusta mucho lo que es de la Plaza de la Merced, bajar hacia la calle Granada, toda esa zona que hay por ahí me gusta mucho. ¿Hay algún hobby que hayas descubierto desde tu retirada? Pues me gusta un poquito más la playa. Antes no me gustaba nada y ahora me gusta un poco. ¿Cuánto echas de menos ser futbolista de 0 a 10? Pues la verdad es que el día a día, el estar entrenando, pues te podría decir un 7, un 8. ¿Las 3 personas de fútbol más determinantes en tu carrera? Pues te podría decir Iván Hernández, Juanma, que tengo la suerte de estar ahora mismo con él. Y es que son tantas, Nacho, Albert Pudollers, Diego Castro, César Navas. Todos compañeros de aquel filial, ¿no? Sí, la verdad es que aquí en Málaga estuvimos muy a gusto y coincidimos que veníamos de fuera,
nos hicimos un grupo muy, muy fuerte. Antonio Hidalgo también muy bien, Pablo Cuñago, hicimos buenas migas aquí en Málaga, la verdad es que hice grandes amigos. Ujú. ¿Tu referente futbolístico de juventud en tu posición? Arconada. Nada. Sin decir cuál, no hace falta que lo digas. ¿Te arrepientes de alguna decisión deportiva de tu carrera? No, porque en ese momento las tomé con lo que consideraba que era adecuado y en base al acierto o al error me hizo aprender. Ujú. ¿El estadio favorito tuyo, pero que no haya sido el tuyo? San Mamés, en el antiguo, Va a ser. ¿Tu club favorito de infancia? Yo creo que esta es clara, ¿no? el Athletic de Bilbao, sí. Y si fueras ojeador, que bueno, que hoy en día está en una posición muy cercana como entrenador, ¿cómo te describirías a ti mismo en tu mejor versión, al mejor Iñaki Goitia portero? Trabajador, humilde, inconstante, porque es verdad que no destacaba por cosas, sino que era constante y lo daba todo al 100%. El segundo tiempo. Colabora Futnando Catering y Eventos. Naciste en Cruces, ¿no? Eso es Baracaldo. Cruces, sí, un barrio de Baracaldo. ¿Y cómo o cuándo te entra la vena de portero? Pues como bien te he dicho, mi referente me gustaba mucho Arconada, me llama la atención y el hecho de ser un puesto específico igual más si cabe. Y aquel entonces, pues cuando yo era crío, se veía fútbol en casa con la familia, pues destacaba. Me gustaba la Real Sociedad, aunque mi aita, pues siendo de Bilbao, sabéis que el pique deportivo que existe entre ambas aficiones, pues siempre me decía, joder, ¿cuándo cambias de equipo? No sé qué, pues hasta que no se retiró Arconada, pues no seguí al Atleti. Pero fue desde crío me gustó el fútbol, no sé por qué. Sí, el fútbol y el puesto de portero. ¿Con qué edad ingresaste en la cantera de Atleti? Pues en la cantera del Athletic, en infantil de segundo año. Históricamente de allí han salido muchos porteros top. ¿Cuál es la clave de que de Lezama salgan tantos y tan buenos porteros? Bueno, allí hemos tenido siempre la imagen de un gran deportista y gran persona como es Iríbar. Y es verdad que yo no tuve la suerte de verle jugar, pero se habla mucho de él y es un referente siempre, yo creo que en toda España. Y el hecho de que sea un puesto específico donde el puesto de portero siempre se le ha dado mucha importancia, pues destaca entre los chavales donde todos quieren probar. Todos queremos probar y ya ves que un día haces un buen entrenamiento, un buen partido, recibes halagos, pues sigues con esa causa. Pero te desarrolla un poquito más y maduras, ¿no? En Amorebieta, en el 99, con 19 años, que sales del Liga Nacional Juvenil del Atleti para irte para allá en tercera división. Estás allí 3 temporadas, ¿no? No, voy cedido al Lanok Bat, a un equipo de división de honor, 2 temporadas previas a esa. La primera de juvenil la hago en el Liga Nacional y las 2 siguientes estoy cedido en el Lanok Bat. Y ahí es de Lanok Bat los 2 años juveniles, los 2 últimos, y el primer año senior, pues acabo en el Amorebieta, como tú dices. Ajá, ¿y qué supuso esa etapa para ti en tu desarrollo, Iñaki? Pues al final el primer año senior pues es muy diferente, ¿no? Porque siempre estás acostumbrados a trabajar pues con gente de más o menos un año mayor, uno pequeño, de tu edad, y de golpe y porrazo pues te encuentras con hombres, con gente que pues compagina su trabajo laboral y profesional con el fútbol, y la verdad es que fue un cambio drástico. Yo formaba parte de una pieza de las sub-23 tan famosas que siempre tienen que tener los equipos senior, ¿Sí? y fruto de ello, pues en base al trabajo, pues tuve la oportunidad de jugar, no sé si fueron 25 partidos así, y luego formamos parte de la fase de grupos del playoff de ascenso a segunda B. Antes de llegar al filial del Málaga, con 21 años, la 2003-2004, pasaste una temporada entre Amurrio y Burgos en segunda B. Tu aterrizaje en Málaga se da para llegar al mítico filial de Antonio Tapia, recién ascendido a segunda. Era un auténtico equipazo, nombre por nombre, ¿no? Sí, la verdad es que no cabe, o si nos ponemos a ver dónde han acabado cada jugador, pues se puede ver la gran calidad individual que tenía cada jugador. No te haces con el puesto en el Málaga B hasta febrero, pero de ahí ya no te quita nadie hasta que precisamente Tapia de nuevo te recluta ya de todas para el primer equipo para la 2005-2006, para competir con Arnau. Menuda temporadita, ¿no? Para llegar al primer equipo, porque salió todo mal.
Sí, sí, la verdad es que fue un año muy duro. Y ya te digo, objetivos diferentes, toda la situación extradeportiva que había, yo creo que también hubo un cambio de propietarios, había mucho tejemaneje y mucho movimiento que centraba más la atención que el mero hecho deportivo. Y la verdad es que fue complicadillo, sí. La temporada 2006-2007 se inicia con una pretemporada en Huelva, donde se produce, como tú bien dices, el cambio de presidente y pasa Fernando Sanz de estar entrenando con vosotros a ponerse el traje y a ser el máximo mandatario. Pues la verdad es que ya se especula, ya escuchábamos ciertas probabilidades para que eso ocurriera. Entonces, pues es verdad que Fernando no trasladó nada ni comentó nada, siempre ha sido muy prudente para todo y muy profesional. Y luego cuando pues, se llevó a cabo, pues ya pues, fue meramente el cambio de roles, de tener una relación de compañero a tener una relación pues, de presidente y jugadores. Hemos charlado ya de tus mejores años en Málaga, damos un salto ya a tu llegada al Betis, hemos dicho con Tapia primero, luego con Víctor Fernández, estaba por allí también Nacho, Juanma, con el que está ahora en Torre del Mar. Allí juegas en tu primera temporada los 42 partidos, los juegas todos, pero con un final dramático de liga, porque no se logra ascender finalmente. Quedaste igualado a 71 puntos con el Levante para el club. ¿Qué supuso ese no ascenso? Pues la verdad es que fue complicadillo, porque en cuanto a calidad individual teníamos un equipazo, jugadores con mucho talento a nivel internacional y nos costó adecuarnos a la categoría. Yo creo que tuvimos un inicio de competición no tan bueno como deseábamos, que fue lo que nos condicionó a los objetivos finales. Luego tuvimos una segunda vuelta muy buena, pero como tú bien dices, fue por mero un punto, goles a favor, la diferencia de goles la que no nos permitió subir, que creo que fue esa la última temporada en la que subían 3 directos. Exacto. Y aparte la temporada siguiente solo subían 2 y había un playoff de hasta el sexto. La segunda intentona, la siguiente temporada para intentar el ascenso, sí fue la buena ya con Pepe Mel, campeones de sobra, 14 puntos del tercero, a 3 jornadas del final. ¿Cómo fue celebrar un ascenso en un AVE de vuelta de Tarragona? Sí, pues fue curioso, porque me acuerdo yo jugamos un domingo a la mañana en Tarragona, perdimos 2-1, creo recordar, y fue en el transcurso del viaje de vuelta en el mismo AVE donde nos dimos cuenta pues que el rival pues no había conseguido su victoria, no recuerdo ahora El Granada perdió en Alcorcón. No sé, sí, en Alcorcón, eso es. Y pues nada, pues al final fue diferente y ya luego llegar a Santa Justa, pues toda la afición del Betis esperándonos, pues luego pues ir al campo y celebrarlo de una forma inmediata. Ya sabes que esos ascensos que se celebran de una forma inmediata pues son más sentidos y la verdad es que bien, también una experiencia muy satisfactoria. Ese año, no obstante, pierdes el puesto en febrero, tras 4 derrotas consecutivas, creo que fue un 1-4, ¿no? Contra el Elche. Entra Castro. ¿Te sentiste más señalado de la cuenta o cómo te tomaste aquello? Eso pues fue una racha a nivel colectiva que no fue francamente buena en cuanto a resultados y sobre todo pues el 1-4 ese contra el Elche yo no estuve acertado. Entonces pues la decisión de tener que variar, donde el míster vio que otro compañero podía aportar al grupo, pues es totalmente respetada. Como bien te he dicho antes, yo ese tipo de aspectos pues es verdad que no gusta cuando uno pues no está acertado o estiman que el compañero está mejor, pero bueno, lo que priorizamos siempre es el colectivo. Yo en este caso siempre me he basado en eso, así que darle ánimos al compañero y yo seguir trabajando por si me vuelve otra ocasión estar al 100%. La 11-12 fue tu última temporada en el club. Te fichan además también a Fabricio para más competencia en la portería. ¿Tú sabías ya en pretemporada que apenas jugarías porque decidiste quedarte, ¿no? Una temporada más en primera. Sí, la verdad es que la intención de que hubiera un tercer portero, el Betis siempre obraba con 3 porteros, pues ya era conocedora. Pero bueno, ya te digo, la temporada es larga, tenía contrato, así que decido quedarme allí. El club ve acertada esa decisión que entre ambas partes tomamos y así que soy un jugador más de aquella plantilla con el mero fin de, como bien te digo, aportar al equipo. ¿Cómo fue la vuelta al norte? Porque ya rescindes con el Betis en julio de 2012 y te vas a Miranda de Ebro, al Mirandés. ¿Cómo fue cambiar después de varios años el sur por el norte?
Bueno, pues al final en el aspecto deportivo, pues ya esa última temporada en el Betis yo no jugué nada y por el mero hecho de seguir disfrutando de este mundo, pues decidimos ir a Miranda, recién ascendido a Segunda División A, cosa que nunca había conseguido, y tan próximo a Bilbao de donde soy, pues decidimos ir a vivir a Bilbao y por la proximidad y todo voy ahí. Y bien, un poquito más cerca de mis padres que no les veía y todo, nos movimos toda la familia nosotros y disfrutando de un club humilde que empezaba a hacerse como equipo profesional. Ese primer año en segunda conseguimos salvarlo con otro gran grupo humano en cuanto a todos los componentes que formaron parte de ese equipo, no solo en el ámbito deportivo, sino a nivel de médicos, de empleados del club y todo. Y fue magnífico, conseguimos el objetivo creo en Córdoba la penúltima jornada y bien, un satisfactorio, la verdad. Y de allí 2 añitos al Alavés, que es donde te retiran. En el Alavés empezaste jugando bien en la primera temporada hasta que llega Alberto, el mítico portero de la Real Sociedad, que llegó al banquillo. Un Alavés también recién ascendido a Segunda División. ¿Qué pasó ahí para que perdiera el puesto en esa primera temporada del Alavés? ¿Te dio motivos, Alberto, Iñaki? Sí, también Alberto fue muy claro conmigo. Al final estimaba oportuno dar la posibilidad de jugar al compañero que era Iván Crespo, que también estaba trabajando muy bien. Me veía que no estaba rindiendo a los efectos que estimaba oportunos el míster. Yo ya también empezaba a sentir ya de diferentes molestias, con la rodilla rotuliana bastante fastidiadillo y todo. Y lo comprendí, ya te digo. Yo nunca he sido una persona que me he enfrentado a ningún compañero ni a ningún cuerpo técnico por decisión, sino acatar la decisión sabiendo que esto es un deporte colectivo donde pues solían jugar antiguamente 14 jugadores con los 3 cambios que había, pero las partidas están formadas por 25 y era nuestro objetivo común, así que nada, acatarlo y seguir trabajando para la causa. Allí te retiraste en Vitoria en 2015 con 33 años. Para ser un portero, una edad es joven. ¿Por qué te retiraste tan joven? ¿Por esas molestias que decías o por algo más, Iñaki? Bueno, sí, molestias y porque ya luego pues los contratos venían a ser de desplazar a la familia, todo esto y prioricé un poquillo ya el aspecto de la familia. Ya nos vinimos a Málaga a vivir, ya sentados, priorizando el ámbito académico de los niños que tenemos 2 y sobre todo eso centrándonos para que siguiéramos juntos. Desde tu salida en 2009 he leído que pudo haber opciones de que volviera al Málaga. No. No hubo reales. No. Ok. Pero bueno, te retiras, como decimos en Vitoria, y al poco te vuelves al Málaga, colaboras con el Lauro, ¿no? Y entrenas en la cantera del Málaga desde 2017, que coge el cadete hasta el División de Honor, que terminaste hace poquito, en el 2020, a final de la pasada temporada. Estuviste allí 8 años. ¿Erais conscientes dentro de la cantera las jornadas tan fuertes que venían hasta el punto de tener una buena representación de ellos ahora en Segunda División? A ver, sí, nosotros somos conscientes, todos los compañeros que estamos ahí formando parte de la academia, de que hay mucho talento en Málaga y que tarde o temprano iba a llegar, solo faltaba confianza por parte de los que tomaran las decisiones ahí y que fuera un momento adecuado con resultados como bien ha sido. La verdad es que todos los compañeros trabajan muy bien en unas condiciones que, como ya sabréis, pues estábamos diversificados o sueltos por diferentes campos bien de Málaga capital, a veces hasta de la provincia, con unas condiciones un poquito pues, complicadas para trabajar si te vienes a comparar con otras entidades, pero que bueno, que por suerte ya se ha inaugurado la ciudad deportiva, ya se va a trabajar mucho mejor y que ese talento existente en Málaga, unido a este malaguismo y con lo bien que están trabajando los compañeros que trabajan con los chavales, pues yo estoy seguro que van a dar sus frutos. Tú que has trabajado directamente con ellos en la cantera, Iñaki, ¿cuál puede ser el techo real de jugadores como Aaron Ochoa, Antoñito Cordero o Izán? Pues el techo, pues eso lo depara el futuro. Es verdad que el mundo del fútbol es muy complicado, es verdad que hay que tener suerte, tienes que tener la confianza del míster que esté contigo ese año y luego pues que la suerte te acompañe, que las malditas lesiones, pues como está sufriendo el pobre de Aitán, te respeten, porque es verdad que pues, Aitán es otro jugador con talento que he tenido la suerte de coincidir con él, que es complicado, es lo peor del fútbol, pero que bueno, hay un hándicap de situaciones en las que se tienen que unir mucho para que puedan sufrir, pero hay jugadores con muchísimo talento en el Málaga y
y fruto de ello es lo que estamos viendo ahora. El míster el otro día creo que también se llevó a Chupe y lo hizo debutar en Granada. Son situaciones muy Carlos López de portero también, donde ha dado un gran rendimiento los partidos que ha jugado, y me llega que entrenando es un fiera, es un fenómeno, y pues, hay jugadores ahí que van a demostrar sobre todo lo importante que tienen un malaguismo inculcado y en vena. Y desde esta temporada estás como segundo entrenador del Torre del Mar en Tercera Federación con Juanma. Iñaki, ¿de qué entrenador que hayas podido tener en tu carrera se puede decir que tienes más? ¿De Muñiz, Tapia, Víctor Fernández, Pepe Mel o Pouso? A ver, de todos aprendes algo, porque es verdad que no hay, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero no hay un libro completo al que igual se adecue a uno en concreto, sino que vas cogiendo cosillas de cada uno. Es verdad que yo he aprendido de todos, he tenido la suerte de tener a grandes profesionales y conocedores del fútbol, y es verdad que eso me ha hecho, pues, me está haciendo, ¿no? Porque esto es muy diferente al fútbol, el hecho de ser entrenador, y me está haciendo a comprender muchas cosas que nos comentaban y se entrenaban en el pasado. El descuento. Colabora Gimnasio Urufit. Primera pregunta, por un punto. ¿Quién fue el primer rival en esa temporada 2007-2008? Jornada 1. Salamanca, correcto. ¿Te acuerdas del resultado? 3-0. 3-0. Segunda pregunta, por 2 puntos. ¿Quién fue el máximo goleador ese año y el máximo asistente? El máximo goleador fue Nino, del Tenerife. No, del Málaga. Ah, del Málaga. Antonio Hidalgo. ¿Sí? Con 14. Y el máximo asistente, pues no te podría decir. No sé, te diría, no sé. Ahí me has puesto en coma. ¿Apoño te podría decir? Eliseu, mira, se me ha pasado. Vale, por 3 puntos, ¿quiénes fueron los 3 jugadores de campo? Obviamente tú fuiste el que más jugaste. 3 jugadores de campo con más minutos esa temporada. Wellington. 1. Te diría Elder Rosario. 2. Y te diría este tercero. Estoy dudando entre 3 ahora. Te diría Santi Carpintero. Antonio Hidalgo. Exacto. Vale, cuarta pregunta, por 2 puntos. ¿Quién llevó el dorsal 10 del Málaga esa temporada? Apoño. No, te di una pista, espera. Apoño fue el año siguiente. Te di una pista. Fue un jugador que no jugó ni un solo minuto. Es un poco el dato friki de esa temporada. Pues me has pillado, tío, Borja. Se marchó en el mercado invernal al Racing de Ferrol. Jonathan Pereira no estaba, ¿no? No. No, pues, hostia, no caigo ahora, tío. Stevan Stosic, ¿te acuerdas? Sí, el bosnio. Es bosnio, sí. Vale, y él se fue al Racing de Ferrol porque el Málaga tenía fichado a un jugador en su lugar que vino de Portugal, pero no se le pudo inscribir. Entrenó con vosotros, pero no se le pudo inscribir porque nunca llegó el transfer. ¿Te acuerdas de su nombre? No. Thiago Gómez, que luego jugó en el Hércules. Thiago Gómez, sí, es verdad, tío. Sí, qué recuerdo. ¿No te acordabas de esa historia, no? No, pero sí, Thiago Gómez tenía talento, sí. Ya la memoria de pez que tengo, tío. Sí. Vale, y la última, por 2 puntos. Junto con el Málaga, ¿qué otros 2 equipos subieron a primera ese año? Subió el Numancia directo, el primero, y el Sporting de Gijón. Sí, perfecto. La ha hecho bastante bien, Iñaki. Goitia. 6 puntos. Perfecto. Muchísimas gracias, Iñaki. Un placer. Bueno, Borja, haber podido hablar contigo. Venga, joder, lo que ha costado, ¿eh? Ha costado, pero bueno, ha salido bien al final, que es lo que importa. Que vaya bien la temporada, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Chao. Moving, all the people moving.